Norma Internacional de Contabilidad 10. Hechos ocurridos después del periodo sobre el cual se informa. Somos integrantes del grupo B2 y en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de lo que trata la NIC 10. El objetivo de la NIC 10. El objetivo de esta norma es prescribir cuando las entidades deberían ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el cual se informa, así como también la información a revelar que una entidad debería de efectuar en relación a la fecha en la cual los estados financieros fueron autorizados para su publicación, así como respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. La norma también requiere, que las entidades no deberían elaborar sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, si los hechos ocurridos después del periodo sobre el cual se informa indican que dicha hipótesis no puede resultar apropiada. El alcance de la NIC 10. Esta norma será de aplicación tanto en la contabilización como en la información a revelar correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo sobre el cual se informa. En lo que respecta a las definiciones que encontramos en NIC 10, tenemos qué son hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. La norma nos dice que son todos aquellos eventos, sean estos favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. De esta definición suelen identificarse dos tipos de sucesos. Uno de estos sucesos son aquellos que proporcionan evidencia acerca de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa. Normalmente estos sucesos son aquellos que es necesaria la aplicación de ajustes contables. El otro de los sucesos que nos describe la norma en relación a la definición antes expuesta son aquellos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa. En este tipo de sucesos pues no es necesaria la implicación de ajustes contables. El proceso seguido para la formulación o autorización con vistas a la divulgación de los estados financieros va a variar dependiendo de la estructura organizativa de las entidades, así como también de los requerimientos legales y estatutarios, de los procedimientos seguidos para la elaboración y la finalización de los estados financieros. En lo que respecta a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, se deben de incluir todos aquellos eventos posibles hasta la fecha en la cual los estados financieros queden totalmente autorizados para su publicación, aunque dichos eventos se produzcan después del anuncio público del resultado, o bien de otra información financiera en específico. Para continuar con la presentación de NIC 10, llegamos al reconocimiento y medición de aquellos hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste y aquellos que no implican ajuste. Para el primero de los casos, la entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que necesiten ajuste. Algunos ejemplos de estos hechos son la resolución de un litigio judicial que confirma que la entidad tenía una obligación presente al final del periodo sobre el que se informa. En este caso, la entidad ajustará el importe de cualquier provisión reconocida anteriormente respecto a este litigio o bien reconocerá una nueva provisión.
Además, la recepción de información que indique el deterioro del valor de un activo o de que el deterioro del valor ya reconocido de un activo necesite ajustarse. Por ejemplo, la quiebra de un cliente. Esto habitualmente confirma que el crédito de dicho cliente ya estaba deteriorado. Además de la venta de inventarios, puede proporcionar evidencia sobre su valor neto realizable al final del periodo sobre el que se informa. Otros ejemplos son la determinación, después del periodo sobre el que se informa, del costo de la adquisición de activos o los ingresos obtenidos por su venta al final del periodo. La determinación, después del periodo sobre el que se informa, del importe de la participación en las ganancias netas o de pagos por incentivos, si al final del periodo la entidad informa que tiene la obligación de pagarlas, ya sea de carácter legal o implícita, como resultado de hechos anteriores a esa fecha, además del descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados financieros eran incorrectos en esa fecha. Sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste, la entidad no ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar hechos ocurridos después del periodo que informa, de no ser necesario. Un ejemplo de este hecho es la reducción en el valor de mercado de las inversiones ocurrida entre el final del periodo del que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. De forma similar, la entidad no actualizará los importes revelados sobre las inversiones hasta el final del periodo sobre el que se informa, aunque pudiera ser necesario la revelación adicional de información de acuerdo a lo establecido en el párrafo 21 de esta norma, el cual habla de la naturaleza del evento y una estimación de sus efectos financieros, de lo cual se hablará más adelante. Gracias. Dividendos. Si una entidad acuerda distribuir dividendos a los poseedores de instrumentos de patrimonio después del periodo sobre el que se informa, la entidad no reconocerá esos dividendos como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa. Si se acuerda la distribución de dividendos después del periodo sobre el que se informa, pero antes de que los estados financieros sean autorizados para su emisión, los dividendos no se reconocerán como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa, porque no existe obligación en ese momento. Estos dividendos se revelarán en las notas a los estados financieros. Eso de acuerdo con la NIC 1, que habla sobre presentación de estados financieros. Hipótesis de negocio en marcha. Una entidad no elaborará sus estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha si la gerencia determina después del periodo sobre el que se informa tiene la intención de liquidar la entidad o de cesar sus actividades, o bien que no existe otra alternativa más realista que hacerlo. El deterioro de los resultados de operación y de la situación financiera de la entidad después del periodo sobre el que se informa puede indicar la necesidad de considerar si la hipótesis de negocio en marcha resulta todavía apropiada. Si no lo fuera, el efecto de este hecho es tan decisivo que la norma exige un cambio fundamental en la base de contabilización y no simplemente un ajuste en los importes que se hayan reconocido utilizando la base de contabilización original. La NIC 1 exige la revelación de información si los estados financieros no se han elaborado sobre la hipótesis de negocio en marcha o si la gerencia es consciente de la existencia de incertidumbres importantes relacionadas con eventos o condiciones que puedan suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. Información a revelar. Fecha de autorización para la publicación. La entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación, así como quién ha dado esta autorización, si los propietarios de la entidad
o tal vez otras personas tienen el poder para modificar los estados financieros tras la publicación, la entidad debe revelar esta información. Es importante para los usuarios saber en qué momento los estados financieros han sido autorizados para su publicación, puesto que no reflejarán eventos que hayan ocurrido después de esa fecha. La actualización de la información a revelar sobre las condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa. Si después del periodo sobre el que se informa una entidad recibiese información acerca de condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, actualizará la información a revelar relacionada con estas en función de la información recibida. Dentro de la NIC número 10, reconocimiento y medición, encontramos los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no deben aplicar ajuste. La NIC nos habla que si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste son materiales, la no revelación de la información podría esperarse razonablemente que influya sobre las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros con propósito general toman a partir de los estados financieros que proporcionan información financiera sobre una entidad que informa. Una entidad debe revelar la siguiente información sobre cada categoría significativa de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y cuáles son los que no implican ajuste. Número 1, la naturaleza del evento, y número 2, una estimación de sus efectos financieros o un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar tal estimación. Dentro de los ejemplos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no deben implicar, por lo general darían lugar a las siguientes. Número 1, una combinación de negocios importantes que haya tenido lugar después del periodo sobre el que debemos de informar. Número 2, el anunciado de un plan para descontinuar definitivamente una operación. Número 3, las compras de activos significativos, la clasificación de los activos como mantenidos para la venta de acuerdo con lo que nos indica la NIF número 5. Número 4 sería el anuncio o el comienzo de la ejecución de una reestructuración importante. Número 6, las transacciones importantes realizadas o potenciales con acciones ordinarias después del periodo sobre el que se debe informar. Número 7, las variaciones anormalmente grandes después del periodo sobre el que se informa en los precios de los activos o en las tasas de cambio en alguna moneda extranjera. Muchas gracias por su atención.